Dios te bendiga poderosamente. Te habla tu hermano y amigo Raymond Rivera Martínez. Es obispo a nivel internacional, pero sobre todo un amigo y un hermano. En este momento estaré hablándote sobre el tema en la lección 23, llamado y ministerio de Samuel. Comenzaré a preguntarte lo siguiente: ¿qué es un llamado? ¿Cuándo ocurre? ¿Tiene caducidad? El llamado es lo que nos define a todos los que tenemos un ministerio. Aconsejo siempre no llegar a un ministerio por pasión, porque quiero, porque me gusta. Al ministerio se debe de llegar porque hay una experiencia con Dios, una experiencia donde tú puedas relatar que Dios te llamó al ministerio. ¿Cuándo puede llegar a ese ministerio? No hay edad, no hay un término específico, no hay una estatura, no hay un nivel de inteligencia. Simplemente Dios escoge hombres, escoge mujeres para el santo ministerio. Pero tiene que haber un llamado. ¿Tiene caducidad? No la tiene. No la tiene porque una vez Dios te otorga el ministerio, es ministerio para toda una vida. Que hay unos cambios en el camino. Sí, pueden suceder los cambios. Pero lo que Dios te da, los dones que Dios te da, son tuyos. Porque es una experiencia única y exclusiva con el Señor. La Biblia nos dice, hablando acerca de Samuel, en el verso 1 del capítulo 3 del libro 1 de Samuel, leyéndolo aquí directo de la Biblia, nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote, el encargado de todo lo que era la vida espiritual en Israel. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Me parece que es bien claro lo que nos dice el escritor sagrado cuando nos dice que aunque Samuel ministraba en el templo, que Elí era el sumo sacerdote. Dos personajes interesantes. El hombre viejo casi ciego que va saliendo y el jovencito que Josefo decía que tenía más o menos 12 años. Podía tener 12, podía tener 15. Eso no tiene mucho que ver. Pero vemos dos generaciones que están bien lejos una de la otra. Los dos están en el templo y Elí le permite a Samuel ministrar. En ese preciso momento que Elí le permite ministrar, Samuel está haciendo todo lo que Dios le dice y lo que le dice también Elí como su sacerdote, su dirigente, su líder, su guía. A pesar de que Elí tenía unas condiciones humanas y espirituales ya rechazadas y deplorables, Samuel sigue en obediencia a lo que le dice Elí. La Biblia nos llama la atención. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Número 2. No había visión con frecuencia. En otras palabras, el escritor sagrado nos está advirtiendo para todas las épocas que puede llegar un momento dado en que la palabra de Dios escasee y que la visión se termine. El escritor sagrado nos está diciendo que no se veían videntes ni profetas que trajeran una palabra al pueblo. Por lo tanto,
la palabra de Dios, el mensaje que el pueblo esperaba, que estaban acostumbrados a que apareciera un profeta, escaseaba. Esta escritura nos dice más adelante que a Samuel le ocurre una experiencia extraordinaria. Estaba acostado, estaba tranquilo. El señor Elí también estaba acostado, también estaba tranquilo. Y en ese momento, cuando Samuel está durmiendo, en ese momento, cerca del arca donde él estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, es una lámpara que se ponía en el templo, que tenía una durabilidad de tiempo de acuerdo al aceite que tenía. Por lo tanto, estiman los escritores sagrados que esto acontece más o menos ya cerca de la madrugada. Dios llama a Samuel y Samuel le dice, heme aquí. Sale corriendo y va donde Elí y le dice, heme aquí. ¿Y para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel se fue y se acostó. Samuel demuestra la obediencia a Elí desde el primer momento creyendo que es Elí. Elí en el primer momento no se da cuenta de que quien llamaba a Samuel era Jehová. Desde el primer momento no se da cuenta. No se da cuenta porque la palabra de Jehová escaseaba. Escaseaba también en la vida de Elí. Todos sabemos de la manera y forma que Elí dejó que sus hijos hicieran y deshicieran deshonestidades y pecados en el santuario de Dios. O sea, Elí no era un hombre en ese momento listo para entender lo que Dios quería. En ese momento. Samuel volvió a llamar otra vez a Elí porque vuelve la palabra y él le dijo, hijo mío, vuelve y acuéstate. Es que no había manera de que Elí entendiera. El verso 7 es interesante porque nos dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí usted tiene la explicación en la antigüedad de lo que era el llamado. Número 1, conocer a Dios. Número 2, la revelación de la palabra. Conocer a Dios no es conocer personas. Conocer a Dios es entender el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y poder hablar con Dios sabiendo que Él te oye. Conocer a Dios significa estrechar una relación sumamente íntima con Dios. Pero el escritor sagrado dice, Samuel todavía no lo había conocido. Servía en el templo de Dios, todavía no lo había conocido. ¿Están entendiéndome? Hay gente que están en el templo de Dios, que están en la casa de Dios, que están en los caminos de Dios, pero aún no lo han conocido. Y no solo no lo han conocido, les voy a ir más. Leen la Biblia 10 veces, los mismos versos 10 veces y no la entienden. Porque la palabra no le ha sido revelada. Les voy a decir algo que yo he practicado por toda mi vida. Siempre le he dicho a Dios en oración, revélame tu palabra. Muéstrame tu palabra. Dime tú qué quiere decir tu palabra. Quien predica, quien enseña, quien da conferencias, quien hace algo en la obra del Señor importante, debe preocuparse por leer lo que no se ve en el verso bíblico, por entender lo que usted no ve a primera vista.
Eso se llama revelación de la palabra. Lo siguiente, Jehová llama a Samuel por tercera vez. Samuel vuelve donde Elí. ¿A dónde iba a ir el pobre muchacho? Entonces Elí le dice, ¿para qué me has llamado? Pero Elí entendió que no era él, sino que era Jehová. En la tercera vez, Elí se da cuenta. Espérate. Aquí está Jehová. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare le dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Elí demuestra que había tenido experiencias con Dios en su vida. Porque una cosa es usted estar flojo en el Señor. Eso no significa que usted no tuvo experiencias con Dios. Elí demuestra que fue un hombre que tuvo experiencia con Dios porque le dice a Samuel, cual si fuera una fórmula exacta, habla Jehová porque tu siervo oye. Elí sabía cómo comunicarse y Elí sabía cómo llega la comunicación de Dios. Y le dice a Samuel qué tiene que hacer. En ese verso 10, Jehová vino y se paró, llamó, como dice la Escritura. El escritor sagrado dice, y vino Jehová y se paró. Eso es una manera humana de describir la presencia de Dios ante Samuel. Y como las otras veces, sería esta la cuarta. Samuel. Entonces Samuel le dice, habla, porque tu siervo oye. Captó el mensaje de Elí. Y al tener obediencia, una obediencia en confianza, Samuel se da cuenta que entonces es Dios el que quiere hablar con él. Déjeme decirle, si Samuel tenía 12, 13, 14, 15 años, porque era un muchacho, tener un encuentro con Dios de esta naturaleza, el escritor sagrado pues lo presenta como algo, ¿verdad?, normal, como algo, ¿verdad?, que sucedió. Pero usted y yo debemos de pensar que ese Samuel estaría temblando de pies a cabeza al darse cuenta de la experiencia gloriosa que estaba teniendo en ese momento. Jehová le dijo a Samuel, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo en Israel. Y quien oyere lo que yo voy a hacer, los oídos le zumbarán, le retiñirán. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho, que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ya Elí y sus hijos tenían sentencia. Y el Dios de los cielos le dice a Samuel, le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Hermanos, ninguno de nosotros nos podemos escapar de Dios. Nadie tiene la facultad y el poder de escaparse de Dios, porque Dios sabe lo que tenemos y lo que hemos hecho. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por favor. El amor hacia nuestros hijos, hermano, no puede ser tan grande y tan grande y tan grande que nuestros hijos hagan cosas horribles, feas y pecaminosas. Y ahora me dirijo al pastor, a los pastores, pastoras, evangelistas, predicadores, maestros, educadores en Dios, y que nosotros miremos para otro lado. Es mi nene. No es mi nena.
Si es mi nene o mi nena, callado. Pues si es el nene o la nena de los hermanitos de la iglesia, disciplina, se le quita este privilegio, se le quita aquel otro, nos ponemos guapitos en el altar y nos hacemos sentir que nosotros somos los pastores. Pero cuando son los nuestros, hacemos lo mismo. Hay que reflexionar. Porque Dios dice que venía juicio sobre la casa de Elí. Porque Elí nunca estorbó a sus hijos en sus pecados. Mire qué simple. Si Elí hubiera agajado a sus hijos y le hubiera dado, de acuerdo a la época, una reprimenda correcta, el favor de Dios estuviera con Elí. El favor de Dios estuviera con Elí. Pero Elí se hizo de la vista gorda y dejó que sus hijos continuaran haciendo. Por tanto, yo he jurado, dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Interesante. Por medio de sacrificios y de ofrendas, el pueblo pedía perdón a Dios. Y Dios los perdonaba. Porque Dios estableció los sacrificios y las ofrendas para que el pueblo se acercara a Él en esas épocas. Pero Dios le dice a Samuel que le diga a Elí, ni sacrificios ni ofrendas, no me van a importar. No me van a importar porque no los voy a perdonar. Oiga, Dios mío, tenga Dios de nosotros misericordia. Cuando el Dios de los cielos, el Dios de amor, de compasión, de misericordia, el Dios que es toda consideración con nosotros cuando nos humillamos, llegue a este punto, algo pasó. Pastor, evangelista, si algo malo está en tu casa, en tu familia, y me estás escuchando en este momento, avanza a corregirlo. Porque no es menester que por uno o por dos toda la casa pierda la bendición y pierda la gracia de Dios. Es mejor corregir a uno para que los demás teman, pero para que nunca se aparte de nuestra casa la bendición. Samuel se quedó hasta la mañana acostadito. Como siempre, abrió las puertas de la casa de Jehová en la mañana. Pero tenía miedo de decirle a Elí lo que había recibido. Entonces Elí lo llamó y le dijo, hijo mío, ven acá. Samuel le dijo, venme aquí. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubra. Así te haga Dios y aún me añada, si me encubriere la palabra de todo lo que habló contigo. Yo les dije que que Elí había tenido experiencias con Dios. Elí reconoció que Samuel había tenido una experiencia con Dios, pero Elí se quedó inquieto porque Samuel no regresó a él. Una vez Samuel recibe la palabra, lo que Dios le dice, Samuel no vuelve a donde Elí. Acuérdese, era un muchacho joven, estaba en las manos de Elí, desde que su madre lo dedicó al santuario. Prácticamente veía a Elí como un padre. Elí era un sacerdote mayor, era una figura prominente. El autor sagrado dice acerca de su humanidad que le faltaba un poco ya la vista, pero era un hombre prominente. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
y esto es lo más triste, que al final de los días de un ministerio tengamos que someternos con humildad, con decadencia de espíritu, al juicio que viene porque Dios lo ha determinado. Tenemos que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, para que Dios bendiga no solamente nuestro ministerio, sino también nuestra familia, porque el llamado y el ministerio hay que protegerlos a toda costa. Dios te bendiga.